repiten la última cena, previo a un diálogo sobre la palabra de Dios, y luego comparten el pan y el vino, ¿no?, como presencia de Jesús. No se habla de consagración. Consagración uno respeta que eso la Iglesia Católica lo hace a través del sacerdote. No es que ellos consagren, sino que se comparte esa presencia de Jesús a través del pan y del vino. O sea, se repite la última cena, porque Jesús dijo: hagan esto en memoria mía. Esa memoria se recuerda a través de ese gesto. Y eso une mucho, porque todos los que participan de esa reunión escuchan la palabra de Dios y cada uno libremente hace su exposición, llamémosle así, es decir, predican lo que a ellos les dijo, en ese momento sintieron que era la palabra de Dios, ¿no? O sea, que era lo que Jesús quería enseñarnos a través de eso. ¿Por qué Jesús, no digo él, porque estaba en los momentos en que no estaba predicando, estaría meditando, pero ¿por qué no dijo a alguno de sus discípulos: escriban lo que yo digo? Estaban esperando un segundo, vendría a ser un segundo Moisés, que los liberara de la esclavitud del pueblo romano. Es así que se cree que Judas lo traiciona a Jesús porque quiere que Jesús ya instale el reino de Dios y está necesitando una intervención de Dios, así como la tuvo Moisés para liberarlos de la esclavitud egipcia. Jesús creía que el reino de Dios ya está entre ustedes, ya viene, ya está. Él decía eso, ¿no? O sea, eso que hoy llamamos la escatología, al fin de los tiempos, etc. Jesús nos cuesta creer, porque siempre tenemos la imagen de que Jesús es Dios, pero Jesús es Hijo de Dios. Me parece que ahí está la diferencia. Y hoy, en esta nueva teología, se dice que Dios es en Jesús y Jesús es en Dios, como nosotros. Porque una de las cosas que ayer hablábamos ayer de la relación con Dios, con los hombres y con nosotros mismos, una de las cosas que nos enseñó Jesús. Y la otra cosa que yo veo que Jesús nos está enseñando es que lo que Él vivió, transmitió. Él vivió una relación con Dios y la transmitió. Cuando Él se sintió hijo amado de Dios en el bautismo, enseguida salió a transmitir. Esa fue su misión, transmitir lo que Él sintió. Él experimentó, eso se llama una experiencia mística, donde lo divino se une a lo humano, rompe la frontera esa o la barrera que tenemos, y eso que él experimentó, esa experiencia que han tenido a través de los siglos muchos, un San Juan de la Cruz, una Santa Teresa, ese misticismo también está en otras religiones, etc. Eso él lo quiere transmitir. Y eso es lo que Jesús va transmitiendo a través de parábolas, lo que él va sintiendo en su relación con el Padre, ¿no? Por eso él se retiraba a orar, a meditar, y en esa meditación él iba adquiriendo conocimiento, porque hasta los 28 años que él se bautiza, no tiene idea de Dios, del Dios Abba. Él tenía el Dios Yahvé. Yahvé es el que es, Abba es Padre querido, ¿no? Hay un cambio, digamos, ya no es el Dios que juzga, sino el Dios que ama, ¿no? Cambia la imagen de Dios, que para mí es lo más valioso que nos ha enseñado Jesús, porque antes el juicio, la condenación, la religión judaica tiene mucho sentimiento de culpa, que rompieron con la alianza, y por eso Dios los castigó, y por eso vienen los destierros, el babilónico, el asirio, pasan siglos de destierro, ¿no? Y hasta la pérdida de su tierra, ¿no? Eso lo pierden en el año 135 y cuando regresa en 1945. O sea, es un pueblo que vive con un gran sentimiento de culpa.
que han roto con la alianza con Dios. Y en cambio Jesús eso en ningún momento habla de que Dios castiga, de que Dios juzga, ¿no? Y cambia la imagen de Juan el Bautista, justamente que lo que vos hablabas de cuando lo bautizaron, cuando se bautiza en el Jordán con Juan. Juan tenía una visión también, aunque no era de la iglesia, ¿no? Aunque no era un sacerdote, tenía era de la familia sacerdotal porque era hijo de Zacarías. Claro, pero no era él. Pertenecía a la secta de los saduceos. Y ellos creían en el juicio de Dios. Así que, como decís vos, Juan Bautista decía, conviértanse y bauticen porque ya viene el reino de Dios y los que no estén se van a condenar. Claro. ¿No? Eso es Dios. Puede ser. Y eso es lo que hace que los judíos, el Sanedrín, los sumos sacerdotes, los ancianos y los doctores lo condenen a Jesús porque está presentando una imagen distinta del Antiguo Testamento. De un Dios Padre, de un Dios bondadoso, de un Dios que ama, la parábola esa del hijo pródigo, o del buen pastor. Es decir, es alguien que reconcilia y eso es lo que hizo que Jesús atrayera mucho a la gente, especialmente a los mínimamente humanos, como se dice comúnmente, o sea, a los pobres, a los excluidos de la sociedad, y entre ellos a las mujeres. La importancia que Jesús hace esa atracción, digamos, a través de esta imagen del Padre que nos iguala a todos como hijos de Dios, como decía el Señor allí recién, ¿no? Yo creo que es la gran, yo veo como una gran riqueza de Jesús cuando nos transmite a nosotros su misión. Y eso es lo que los apóstoles que habían huido, que lo habían abandonado, esa misión de Jesús es la que nos transmite, le transmite a los discípulos y a las discípulas, ¿no? En el libro yo pongo un artículo que escribió Ariel Álvarez Valdés sobre las discípulas de Jesús. Eso está en los evangelios, clarito, por ejemplo en Lucas en capítulo 8, ahí habla de varias mujeres, entre ellas María Magdalena. María Magdalena, una de las cosas que llama la atención, todas las veces que en los evangelios se cita las mujeres, María Magdalena va siempre primero. Parece que fue una mujer de una gran personalidad. Y el hecho de que tuviera, que fuera María de Magdala, Magdala era una ciudad cerca de Cafarnaún, una ciudad muy rica, por la pescadería, estaban cerca del lago ahí, y parece que ha sido una de las que proveían de víveres a esa pequeña comunidad, a ese movimiento que forma Jesús, ¿no? Porque eran las que alimentaban a ese movimiento itinerante que iban de pueblo en pueblo en la Galilea. Y eso me parece Jesús valioso, que lo que él siente no se lo guarda para él, lo transmite, a riesgo de su vida, porque él pudo haber ido esa noche, por ejemplo, que sabía, porque no era ningún tonto, intuía que lo andaban buscando, ¿no? Sabía que tenía esa rivalidad por parte del Sanedrín y de los fariseos y de los saduceos, y sin embargo él afronta, porque por un lado, porque cree que Dios va a intervenir. Por eso en el huerto de los olivos dice, Padre, si es posible, aléjame. Y él va intuyendo que puede venir la intervención de Dios y sin embargo Dios no interviene. No interviene en la cruz. Nosotros estamos acostumbrados al Dios intervencionista y Dios no interviene. Dios hace presencia. Hay un gran teólogo norteamericano, Whitehead, que dice que Dios es el gran compañero de la humanidad. Lo presenta a Jesús como el rostro humano de Dios. Parece muy lindo, eso lo dice un teólogo catalán, Ignacio González Faus, en un libro sobre el rostro humano de Dios. ¿Qué lo dice Pablo en la primera carta a los Colosenses? Que Jesús es el que hace visible al Dios invisible. Entonces, centrarnos nosotros en la figura de Jesús, yo creo que es
ir a las fuentes y de ahí comenzar a descubrir nuestra identidad. Esa identidad de hijos de Dios que lo decimos, pero no lo sentimos, no lo vivimos, porque una vez que uno incorpora esta convicción de que somos hijos de Dios, eso da una gran paz. Por eso Jesús decía, no teman, la paz que yo les doy no es la paz del mundo, es otra paz interior, de sentirlo a Dios en nosotros, que Dios vive en nosotros. La iglesia nos acostumbró al Dios con nosotros, y sin embargo Jesús decía, el Dios con nosotros. Cuando dice, el Padre y yo somos uno, la unicidad de Dios de Jesús con el Padre, eso es lo que Él nos transmite. El Dios en nosotros. Dios en nosotros. En nosotros, Fíjate claro. que hoy está... No, porque dijiste con nosotros, igual que... Sí, no, es que siempre se dijo que Jesús es Dios con nosotros, el Emmanuel, como eso lo dice en el Evangelio de Mateo. Pero Jesús no decía que Él era Dios con nosotros, Jesús se sentía que estaba Dios en Él. El Padre y yo somos una misma cosa, ¿no? El que me ve a mí, Felipe, ve al Padre. Es decir, Él se siente identificado, unido. Y hoy la física cuántica está dando respuesta a esto, que todos estamos íntimamente unidos. La hermana, por ejemplo, Teresa de Calcuta, tiene una frase muy linda, que no era una gran teóloga, ella decía que era una gota en el mar. No soy el mar, pero el mar necesita de mi gota para ser mar, ¿no? Y la otra, de otro teólogo que a veces, yo no me acuerdo que vos comentás, que dice que Dios es como el mar y todos somos como las olas. Willy Jagger, Ah, el ¿cómo monje benedictino, sí. tiene un libro que se llama La ola es el mar. Claro. O sea, yo no soy el mar, soy una ola en el mar, pero el mar necesita de mi ola para ser mar, ¿no? Es decir, y la ola es agua, el mar es agua. Es decir, nosotros tenemos... El mar es Dios. Adelante. Adán, ¿cómo le va? Pase, pase. Póngase cómoda. ¿El Dios intervencionista tiene más que ver con el Antiguo Testamento? Por supuesto. Ellos sienten que Dios intervino en la liberación del pueblo egipcio a través de Moisés. Esa es otra gran diferencia del Antiguo al Nuevo Testamento. La diferencia está en que hay un progreso del conocimiento de Dios, ¿no? Del Dios creador, el Dios liberador y el Dios amor. Buenos días. Un día. Diga, ¿cómo estás? Es decir, si uno no es que esté en contra, yo creo que eso lo tenemos que ver, sino que Dios se ha ido revelando en distintas características. Del Dios que crea primero, en el Génesis, el Dios que libera en el Éxodo, el Dios amor de Jesús. Ahora la Iglesia institución se ha quedado un poco más con el Dios intervencionista, con el Antiguo Testamento un poco más que con el Nuevo. Claro, esa es la influencia de Pablo. Pablo es el que primero escribe, porque las cartas de Pablo lo escribe en el año 5.